Después de 15 años diseñando jardines, os puedo asegurar que la mayoría de los patios están condenados al arrepentimiento el mismo día que el camión del contratista sale por la puerta. Un porche de hormigón prensado que muestra su primera fisura capilar antes del tercer año. Una pradera de césped artificial verde brillante que alcanza los 71 grados centígrados a mitad de julio. Una cocina exterior integrada que no se ha encendido desde hace 3 veranos. Todos estos elementos se veían impecables el día de la entrega. Sin embargo, uno de estos errores está siendo impulsado agresivamente por los constructores justo ahora como la mejora de categoría superior moderna. Es precisamente la estructura por la que veo a los propietarios pagar miles de euros para demolerla lo más rápido posible, y ocupa el puesto número 1 de nuestra lista. Tenemos 15 errores de patio que desgranar hoy. Vamos a empezar directamente con el número 15. Renovación con mantillo negro teñido de catálogo. Hablemos de ese ritual de primavera que en silencio hace que tus macizos se vean peor cada año que pasa. Cada mes de marzo compras en el centro de bricolaje 20 sacos de ese mantillo de madera triturada teñido de negro azabache y lo esparces por cada rincón ajardinado de la parcela. El primer día el resultado es nítido. El contraste contra las hojas verdes resulta impactante. Pero esto es lo que ocurre en realidad bajo el sol. El tinte empleado es un colorante industrial a base de carbono, que se pulveriza sobre astillas de madera de baja calidad, que a menudo provienen de palets reciclados y desechos de demolición triturados. Tras unas 8 semanas de exposición a los rayos ultravioleta, el pigmento se degrada y la cobertura se transforma en un tono gris purpúreo apagado. Al llegar agosto, tus macizos tienen un aspecto cansado. A la primavera siguiente, te ves obligado a comprar otros 20 sacos para tapar la capa descolorida e inferior. Este ciclo le grita a cualquiera que pase por la acera que el mantenimiento del jardín se hace a base de talonario de tienda y no mediante un diseño estructurado. La solución técnica es sencilla. Sí, cambia a un mantillo orgánico natural de corteza de pino desmenuzada, astillas de cedro o una mezcla de mofeta de frondosas envejecida. Busca un espesor de 5 a 7 centímetros y renuévalo solo una vez al año, nunca 2. Este material madura hacia un tono marrón suave que complementa las texturas de tus plantas en lugar de competir con ellas. Hay un factor invisible que nadie te cuenta en los comercios. El mantillo natural se descompone e integra en la capa superficial del suelo mediante la humificación, aportando nutrientes directos a las raíces. El mantillo teñido permanece inerte, actuando como una alfombra de plástico decorativa. Conseguir el suelo correcto no servirá de nada si cometes el error que analizaremos en el puesto 11, uno que encoge visualmente todo tu espacio exterior sin importar lo bien que luzcan las plantas. Antes de llegar ahí, debemos hablar de una estructura pesada que la gente instala para el entretenimiento infantil y olvida retirar una década después de que los hijos se hayan marchado de casa 14. La cama elástica como centro de mesa del jardín. Trabajé en una parcela de 800 metros cuadrados donde los propietarios deseaban una reforma integral para organizar cenas. Un terreno llano precioso. El inconveniente técnico era una enorme estructura de salto de 4 metros de diámetro, con una red de seguridad perimetral negra ubicada exactamente en el centro geométrico del césped. Esa mole dominaba cada perspectiva visual desde la ventana de la cocina, el porche y el cenador. Todo el espacio se percibía como una zona de recreo infantil, a pesar de que sus hijos se habían independizado hacía ya 2 años. Es un detalle que la mayoría de las familias pasa por alto al comprar estos equipos. Una cama elástica estándar ocupa un área circunval y su malla de protección se eleva hasta los 2,5 metros sobre el nivel del suelo. Estamos hablando de una barrera que supera la altura de los ojos y bloquea las líneas de visión limpias. Al colocarla en mitad de la pradera, la vista se dirige allí de forma inevitable. Has construido una jaula oscura gigante en el punto de mayor valor paisajístico de tu propiedad. La corrección requiere ubicación, no necesariamente su eliminación del mapa.
Desplaza el armazón hacia una esquina trasera del jardín, donde una agrupación de arbustos maduros o una valla de madera atenúe su perfil técnico. Si cuentas con un presupuesto específico y un suelo bien drenado, una excavación para instalar un kit de salto enterrado cuesta unos 1.500 euros. Esta intervención permite que la lona de rebote quede perfectamente enrasada con el nivel de la hierba, integrándose en el horizonte. En cualquier caso, el eje de tu diseño exterior debe ser un elemento paisajístico, no un equipo de seguridad deportiva. Hablando de elementos que arruinan la perspectiva, el siguiente fallo es un atajo técnico de los años 90 que los propietarios siguen colocando en la actualidad y que se deforma por completo tras primer ciclo de heladas invernales 13. Borduras de plástico corrugado alrededor de los macizos. Esa banda ondulada de polietileno negro que sobresale del suelo rodeando las plantas fue la solución rápida del siglo pasado para delimitar superficies. Compras un rollo por 30 euros, clavas las piquetas metálicas con un mazo y das el trabajo por concluido. A los 6 meses, el terreno revela el engaño. El problema reside en la física de los materiales. La mayoría de estas bandas baratas tienen un grosor de apenas 5 milímetros. El primer proceso de congelación y descongelación del suelo genera un empuje ascendente que expulsa la pieza hacia afuera. La primera vez que pasas el cortacésped cerca, las cuchillas golpean el borde y lo quiebran. Para el segundo año, la línea está levantada en olas irregulares, descolorida por el sol y con malas hierbas brotando por cada junta. El conjunto ofrece un aspecto descuidado desde la entrada. Si esta información te está sirviendo para ahorrar dinero en tu reforma, suscríbete. Comparto análisis prácticos cada semana. La alternativa profesional consiste en dos opciones claras. Instalas una pletina de acero Corten o acero galvanizado de 10 centímetros de profundidad y un espesor mínimo de 2 milímetros, la cual queda enterrada a paño con la base del césped y ofrece una vida útil superior a los 20 años. La otra opción es el borde inglés, un método totalmente gratuito. Consiste en cavar una zanja limpia con una pala de jardinero bien afilada, creando un corte a 45 grados con una profundidad de 15 centímetros entre la pradera y la tierra de cultivo. Este acabado limpio se percibe como un trabajo de alta gama, no requiere materiales y solo exige un repaso de 15 minutos por zona 2 veces al año. Sin embargo, ninguna delimitación salvará tu terreno del error perimetral que viene a continuación. Ese elemento que se vuelve amarillento, se agrieta y choca visualmente con cualquier planta que intentes colocar a su lado. S. Vallas de ocultación de PVC blanco brillante. Los paneles de vinilo blanco inmaculado fueron la firma arquitectónica de los desarrollos urbanísticos de principios de los 2000. Todas las urbanizaciones instalaban este material debido a la promesa de un mantenimiento cero y la ausencia de pintura. Lo que las empresas no mencionaban en sus chetos es el comportamiento del polímero a largo plazo. Las láminas estándar de PVC incorporan aditivos protectores para frenar la radiación, pero las gamas económicas, las que se sitúan en el rango de los 30 euros por metro lineal, pierden esta propiedad química tras 7 años de exposición directa al sol. En ese punto, el plástico experimenta una fotodegradación. El blanco nuclear se transforma en un tono crema sucio que ninguna hidrolimpiadora a presión puede blanquear. Los besanos intensos comban las lamas debido a la dilatación térmica, y los inviernos severos vuelven el material quebradizo, provocando que el impacto de un balón o una rama caída rompa el panel de lado a lado. Desde el punto de vista estético, ese brillo sintético genera un contraste estridente con las paletas de plantación modernas basadas en verdes profundos, púrpuras suaves y tonos cobrizos, dejando tu espacio anclado en una estética desfasada. La solución se adapta a tus recursos. La opción óptima consiste en sustituir los paños por listones de madera de alerce o pino tratado colocados en horizontal y protegidos con un lasur en tono carbón o marrón ahumado, lo que supone un coste de 50 a 80 euros por metro lineal. Para un presupuesto medio, una valla de madera teñida de negro azabache moderniza el entorno de inmediato
y actúa como fondo neutro, haciendo que la vegetación sea la verdadera protagonista. La alternativa más económica es tratar el PVC existente, aplicando una imprimación puente específica para plásticos y 2 capas de pintura acrílica exterior en un tono gris oscuro mate. Incluso pintado, el cerramiento ofrecerá una presencia mucho más noble y sofisticada que el acabado original. 11. Un solo árbol aislado en mitad de la pradera. Has visto este diseño en innumerables ocasiones. Un ejemplar joven, habitualmente un arce japonés o un peral de flor, plantado exactamente en el centro geométrico del jardín delantero o trasero, rodeado por un círculo perfecto de mantillo y absolutamente nada más a su alrededor. El fallo principal es un fenómeno de la psicología de la percepción visual que los paisajistas denominamos la desproporción de escala flotante. Cuando un elemento vegetal se sitúa aislado en una superficie diáfana de césped, el cerebro humano carece de referencias físicas cercanas para medir sus dimensiones. El árbol se percibe diminuto, la pradera se siente desierta y todo el conjunto del jardín transmite la sensación de estar incompleto, incluso si la parcela cuenta con más de 1000 metros cuadrados. Los ojos leen los espacios buscando puntos de anclaje que conecten las distintas alturas verticales con el plano horizontal del suelo. Recuerdo el caso de una clienta que acudió a mí frustrada porque su jardín trasero parecía un solar de construcción vacío. Tenía un arce canadiense precioso de 12 años plantado en mitad de la hierba. El árbol estaba sano, pero la propiedad carecía de estructura. La intervención no consistió en mover el ejemplar, lo cual habría sido costoso y peligroso para las raíces. Lo que hicimos fue trazar una cama de plantación sinuosa, una curva amplia que nacía desde el cerramiento posterior de la finca y se extendía hasta abrazar el tronco del árbol, creando una isla de vegetación de 2,5 metros de anchura en su punto más profundo. Rellenamos esa superficie, combinando 3 estratos de vegetación claramente diferenciados. Un nivel bajo de gramíneas perennes, un estrato medio con macizos de hortensias y un tapiz de hiedra enana como cobertura del suelo. El resultado final fue inmediato. El jardín duplicó su profundidad aparente ante la vista de los propietarios debido a que creamos una transición geométrica gradual. La regla de diseño para evitar este problema es la ley de la proporción del 2/3 del pabellón. Cualquier árbol solitario debe quedar integrado en un macizo arbustivo cuya anchura total sea equivalente a 1,5 veces el diámetro de la copa madura del propio árbol. O bien agrupar los ejemplares en números impares, como 3 o 5, para generar un bosquejo orgánico. Esta remodelación requiere una inversión mínima si compras ejemplares jóvenes en contenedores pequeños de 10 litros, pero la transformación estética es instantánea. ¿Estarías dispuesto a eliminar ese círculo perfecto de césped central para lograr que toda tu propiedad se perciba el doble de espaciosa? No obstante, nada de este esfuerzo paisajístico servirá si cometes el siguiente error, aquel que transforma un porche destinado al descanso en un establecimiento ruidoso de hostelería y cuyos componentes tecnológicos envejecen más rápido que los teléfonos móviles 10. Pantallas de televisión instaladas directamente sobre la zona de la barbacoa. Colocar un monitor de 65 pulgadas sobre la encimera de la cocina exterior para ver los partidos de fútbol. Mientras preparas la cena, parecía una idea excelente hace unos años. Analicemos la realidad técnica de esa instalación. Un equipo de televisión diseñado para soportar las inclemencias climáticas exteriores requiere una inversión que oscila entre los 2.000 y los 4.500 euros, dependiendo estrictamente de su índice de luminancia. Para lograr ver una imagen nítida bajo la luz solar directa, necesitas un panel que ofrezca un mínimos de 1.500 nits de potencia lumínica. Los modelos industriales fiables comienzan en los 3.000 euros, una cifra a la que debes sumar el coste del soporte de acero inoxidable, el armario estanco de protección y la canalización de líneas de alimentación eléctrica blindadas. El gran error técnico que los usuarios descubren tras el primer verano es la termodinámica aplicada. El calor generado por una barbacoa de gas o carbón
asciende verticalmente alcanzando temperaturas estables de entre 150 y 300 grados centígrados. Aunque instales una campana extractora de acero, ese flujo constante de aire caliente e hidrocarburos en suspensión satura los componentes internos de los equipos electrónicos situados en su trayectoria. El año pasado intervine en una terraza donde la pantalla de gama alta había dejado de funcionar a los 24 meses de su compra. Los cristales líquidos del panel mostraban manchas oscuras permanentes. Los altavoces integrados estaban obstruidos por la grasa evaporada y el propietario se enfrentaba a una factura de sustitución idéntica a la inicial para mantener un elemento que consideraba definitivo. Además, existe un impacto estético negativo. Un gran rectángulo de plástico negro apagado rompe la armonía natural de los materiales pétreos o leñosos del porche. La solución profesional se basa en la zonificación del espacio. Debes independizar el área de cocción del área de descanso. Ubica los sistemas audiovisuales en un sector cubierto, bajo una pérgola bioclimática o en un cenador cerrado, manteniendo una distancia mínima de seguridad de 3 metros respecto a cualquier fuente de calor radiante. Si buscas una alternativa más inteligente, un proyector portátil para exteriores de 600 euros genera una diagonal de 100 pulgadas sobre una pared de mortero blanco o una pantalla enrollable y se guarda en el interior de la vivienda al terminar la sesión, protegiendo la inversión y manteniendo limpio el diseño arquitectónico de la terraza 9. Antorchas de bambú con combustible de citronela en cada esquina del porche. Estas estacas de madera exótica clavadas alrededor del radiador fueron el recurso masivo para ambientar las reuniones nocturnas durante años. Transcurrida una década, los inconvenientes de este sistema han quedado al descubierto. La inmensa mayoría de estos recipientes queman aceites derivados de la citronela. El radio de acción real que los organismos oficiales de sanidad reconocen para este compuesto químico como repelente de insectos es de apenas 1 metro alrededor del foco emisor. Y esa efectividad se reduce a 0 en el momento en que se produce una ráfaga de viento superior a los 5 km por hora. El resultado es que mantienes 6 o 7 puntos de fuego abierto, que generan una combustión incompleta, emitiendo un hollín negro denso que mancha las lamas de madera, tarima o los adoquines de piedra porosa, dejando marcas de grasa que requieren ácidos específicos para su limpieza. Además, las estructuras de bambú sufren un proceso de pudrición bacteriana en la base que toca la tierra húmeda, rompiéndose tras pasar su segundo invierno a la intemperie. Estéticamente, el impacto visual de estos elementos de plástico y madera barata empobrece el entorno, restando elegancia a la vivienda. La solución correcta consiste en separar la iluminación ambiental del control de plagas mediante sistemas técnicos independientes. Para la iluminación de cortesía, la regla de los profesionales exige el despliegue de una red de luminarias de baja tensión a 12 voltios con una temperatura de color calibrada a 2700 Kelvin. Esta tonalidad emite una luz cálida amarillenta que ensalza los volúmenes del jardín sin deslumbrar, evitando siempre los tonos lufríos de tipo quirúrgico. Instalar balizas de paso cada 3 metros combinadas con 2 proyectores orientados hacia las copas de los árboles principales transforma la atmósfera nocturna con un consumo eléctrico mínimo. Para resolver el problema de los mosquitos, un ventilador oscilante de exterior instalado en el techo del porche reduce la presencia de insectos en un 70%. Debido a que estos dípteros son incapaces de volar en corrientes de aire continuas, que superen los 11 km por hora. Añade una mesa de fuego alimentada por gas propano para obtener calidez real y habrás resuelto el confort térmico y ambiental sin recurrir a elementos combustibles inestables. 2. Guirnaldas de luces de feria como único sistema de iluminación exterior. Cruzar cables llenos de bombillas de filamento tipo Edison en zigzag, sobre todo el patio trasero, fue la firma estética incuestionable de las reformas de la pasada década. El inconveniente técnico en el año 2026 es que esa solución
ha pasado de ser un detalle de diseño intencionado a convertirse en un recurso por defecto que aplana el espacio. La iluminación aérea continua genera lo que los ingenieros lumínicos denominamos el efecto de radiación cenital homogénea. Toda la superficie del patio recibe la misma cantidad de lúmenes desde la misma altura exacta, anulando por completo las sombras, los contrastes técnicos y el dinamismo visual. Las texturas de los muros de piedra se vuelven planas. La profundidad de los macizos vegetales desaparece por completo y los rostros de los invitados adquieren un aspecto lavado y sin relieve, similar al de un aparcamiento público de un restaurante de carretera. La luz profesional en un espacio exterior noble debe estructurarse obligatoriamente siguiendo la regla de las 3 capas tridimensionales. La primera capa es la iluminación baja o de balizamiento, situada entre los 20 y los 50 centímetros de altura respecto al suelo. Consiste en la colocación de luminarias empotradas o balizas de estaca cada 3 metros en los pasillos de circulación, utilizando bombillas LED con una potencia contenida de entre 1 y 3 vatios. La segunda capa corresponde a la iluminación media, ubicada entre 1,5 metros y 2 metros sobre el nivel del suelo. Aquí actúan los apliques de pared de doble emisión que proyectan haces de luz verticales sobre las fachadas, o bien proyectores de estaca ocultos que realizan un baño de luz ascendente sobre los troncos de los árboles más singulares. La tercera capa es la iluminación alta o de acento, que no debe buscar inundar el espacio, sino destacar puntos concretos mediante un farol colgante sobre la mesa principal del comedor exterior o pequeños puntos de luz integrados en el armazón de una pérgola. Es fundamental verificar que cada lámpara instalada ofrezca un índice de reproducción cromática superior a 90 y una temperatura de color estricta de 2700 Kelvin. Cualquier emisor que se desvíe hacia los 4000 Kelvin bañará tu patio en una luz azulada que arruinará la calidez de inmediato. Un sistema completo de 3 capas con un transformador de corriente estanco de 150 vatios y cableado, enterrado con manguera antihumedad, exige un desembolso técnico de entre 1.500 y 3.500 euros en componentes de cal y da, pero garantiza un entorno arquitectónico sofisticado durante las próximas 2 décadas. 1. Pavimentar una superficie masiva mediante una losa continua de hormigón vertido. Este es el error constructivo más destructivo que he visto cometer a los propietarios en mis 15 años de trayectoria en el sector del paisajismo. Imaginemos la situación ideal inicial. Encargas un porche de 60 metros cuadrados de hormigón ruleteado con un acabado liso impecable. El trabajo te cuesta unos 6.000 euros y, durante el primer verano, el suelo se ve limpio, amplio y moderno. Al llegar el tercer invierno, el terreno experimenta un asentamiento diferencial y aparece la primera fisura capilar cruzando el pavimento en diagonal desde la esquina de la vivienda. Para el 5.º año, esa grieta se ha ensanchado hasta alcanzar los 4 milímetros de grosor, acumulando suciedad, mientras brotan 2 nuevas fracturas cerca de la salida del salón. Al solicitar un presupuesto para solucionar el problema en este año 2026, el contratista te presenta una tarifa de 8.500 euros solo por meter las máquinas excavadoras, picar la losa con un martillo neumático y trasladar los escombros a un vertedero autorizado, a lo que debes sumar otros 12.000 euros para colocar un pavimento técnico nuevo sobre la superficie afectada. El fallo principal no reside en las propiedades físicas del hormigón, sino en tomar una decisión monolítica e irreversible para un entorno vivo que exige flexibilidad estructural. El terreno de un jardín cambia constantemente debido a las presiones freáticas, los ciclos de congelación y el empuje mecánico de las raíces de los árboles cercanos que buscan humedad. El hormigón rígido se rompe de forma inevitable porque carece de juntas de dilatación dinámicas capaces de absorber estos movimientos del subsuelo. Las juntas de retracción que los operarios cortan con la radial cada 3 metros solo controlan el daño estético, pero no detienen la fractura estructural. Además, es un material que actúa como un acumulador térmico masivo.
alcanzando temperaturas superficiales de 55 grados centígrados bajo el sol estival y absorbiendo de forma permanente las manchas de grasa o vino debido a la porosidad intrínseca de su composición química. La alternativa correcta consiste en diseñar mediante superficies modulares adaptativas. La colocación de losas de hormigón de gran formato, de 60 por 60 centímetros o superiores, asentadas sobre una base compactada de grava de granulometría graduada y recebadas con arena polimérica en las uniones. Ofrece exactamente la misma estética contemporánea, pero con una ventaja constructiva radical: cada pieza funciona de manera independiente. Si la raíz de un árbol deforma el suelo, o si necesitas reparar una tubería de drenaje oculta, un operario puede levantar 3 losas específicas con ventosas industriales. Nivelar el terreno con una base de arena de río en 2 horas y volver a encajar las mismas piezas sin dejar un solo rastro de la intervención. Estás eligiendo un sistema constructivo que evoluciona junto con las necesidades de tu propiedad en lugar de encadenar tu inversión a una estructura rígida que pagarás por destruir en el futuro. Si inspeccionas tu patio trasero ahora mismo y descubres que cuentas con algunos de estos elementos técnicos en tu jardín, no debes preocuparte. La gran mayoría de estas situaciones son reversibles sin necesidad de demoler toda la parcela desde cero. El método más eficiente para abordar la reforma consiste en seleccionar el ESOR que afecte más directamente a la funcionalidad de tu día a día, como la iluminación o las borduras de los macizos, y ejecutar esa mejora concreta durante el próximo fin de semana. Recuperar el control operativo y estético de tu parcela es un proceso gradual que puedes planificar por fases lógicas de obra. No obstante, ninguna de estas intervenciones en la zona posterior estabilizará el valor de tasación de tu vivienda si continúas cometiendo los fallos de diseño en la fachada principal que analizo al detalle en el siguiente vídeo. Lo tienes disponible directamente en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en él y optimicemos la entrada de tu casa.